Bienvenidos a una nueva emisión de Rincón Audiovisual, el programa dedicado al arte de la imagen y el sonido que cada semana nos trae técnicas de creación, tips curiosos y nos adentramos de lleno en el mundo cinematográfico. Hoy tenemos un programa especial dedicado a las infancias. En nuestro primer bloque haremos un análisis de la evolución de los dibujos animados y cómo los mismos se han ido modificando con el paso de los años. También contaremos con la presencia de Barbie Romero, conductora de Mundo Pampástico y Acompañando Crianzas, dos programas destinados a las infancias. Ahora sí, dicho esto, comencemos. Los dibujos animados han recorrido un largo camino desde sus orígenes. Surgieron como una extensión de los avances en el cine y la fotografía. Producciones como Gertie the Dinosaurs de 1914 y Steamboat de Walt Disney establecieron las bases del género. En lo que respecta a la técnica y los recursos narrativos, utilizaban animaciones cuadro a cuadro, realizadas manualmente, con movimientos simples y repetitivos, pero efectivos para captar la atención de las niñas. Las historias eran cortas, basadas en la comedia visual, acompañadas de música y efectos de sonidos exagerados para captar la atención infantil. Los efectos sonoros sincronizados eran novedosos para la época y sumaban muchísimo a las animaciones. En esta etapa, las animaciones de personajes como Steamboat Willie y Mickey Mouse se basaban en movimientos simples, expresiones exageradas y movimientos cómicos y repetitivos. Los personajes tenían mayoritariamente gestos expresivos y caricaturescos para facilitar de este modo la conexión emocional. Pero esto fue en sus inicios. De a poco nos vamos acercando a la era dorada de la animación, que va desde 1930 a 1960. Con la llegada del cine sonoro y el Technicolor, los dibujos animados se convirtieron en un fenómeno cultural. Los avances técnicos en animaciones como Blancanieves y Los 7 Enanitos de 1937 mostraron la capacidad de las películas para narrar historias complejas, emotivas y con fuertes recursos narrativos y técnicos para la época. El estilo visual, los colores vibrantes y la música orquestal añadieron muchísima riqueza a estas producciones. Las temáticas comenzaron a ser más variadas y empezaron a incluir cuentos de hadas y fábulas. Las caricaturas más cortas, como Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, utilizaban el humor slapstick, o también conocido como humor físico. Este es un subgénero de la comedia que se caracteriza por presentar acciones exageradas de violencia física que no derivan en consecuencias reales de dolor. Este tipo de comedia basa su atractivo en el dolor, la farsa, los golpes y las bromas prácticas del humor crudo para crear un efecto cómico en el espectador, excediendo así los límites del sentido común. Pero sí, todo esto cambió con la llegada de la televisión. Entre 1960 y 1990 se dio el boom de la expansión televisiva. La llegada de la televisión masificó los dibujos animados, con series como Los Picapiedras y Scooby-Doo. Los argumentos comenzaron a incluir humor, aventuras y moralejas, colores llamativos y canciones pegajosas como ganchos principales. Este es un recurso que se va a ver mucho más utilizado en el futuro. Estas series se caracterizan por tramas simples, personajes entrañables y el uso repetitivo de fórmulas narrativas exitosas. Esto fue un antes y un después en las producciones audiovisuales para las infancias, porque se volvieron más accesibles para las masas, claramente. Podríamos decir entonces que la televisión llevó los dibujitos animados a los hogares, cambiando el formato y las estrategias narrativas. Todo esto si nos centramos en la cultura occidental. En lo que respecta a Oriente, entre 1980 y los 2000, el anime japonés comenzó a influir en el panorama global. Series como Dragon Ball Z, Pokémon, Sakura Card Captor, entre otras, introdujeron estéticas nuevas y tramas más complejas y atractivas, que no solo atrapaban a las niñeces, sino que también a les adolescentes. Y esto fue un nicho muy estratégico en las animaciones. Las historias abordaban emociones,
conflictos y valores universales, ampliando así la gama de experiencias infantiles. Todo esto se da gracias al avance de las nuevas tecnologías. Con la llegada de Internet, las plataformas internacionales comenzaron a facilitar la llegada de producciones extranjeras, enriqueciendo así todo el contenido disponible. Y llegamos así, sí gente, a la maravillosa era digital. La animación digital revolucionó el medio, permitiendo mayor fluidez y detalle visual. Series como Peppa Pig y Paw Patrol adoptaron narrativas educativas y accesibles, adaptadas a la capacidad de atención a las niñas. Para fortalecer el rayo tractor de la nave, tenemos que traer... Los recursos tecnológicos, como las animaciones 3D y la interactividad en plataformas digitales, comenzaron a transformar el consumo. La tecnología digital transformó radicalmente la forma de crear y consumir dibujos animados. En lo que respecta a los recursos de la industria para llegar a las infancias, van desde narrativas visuales y sonoras atractivas hasta publicidad dirigida pura y específicamente para las infancias. El diseño visual y auditivo es clave para captar la atención de las niñas. Colores brillantes y diseños simplificados son las llaves, ya que los niños responden a los colores primarios y formas claras. Series como Peppa Pig utilizan líneas simples y colores planos que facilitan la identificación. Canciones con melodías repetitivas ayudan a crear recuerdos auditivos y refuerzan mensajes educativos. Los efectos de sonido de atención exagerados enfatizan acciones, capturando aún más la atención. El ritmo debe ser dinámico. Las escenas suelen ser cortas y rápidas para adaptarse a la capacidad de atención de las niñas. En cuanto a los protagonistas de las series animadas, son diseñadas para que las niñas se conecten emocionalmente con arquetipos familiares como héroes, compañeros leales y figuras protectoras que fomentan la empatía. También se busca que los personajes sean diversos e inclusivos. Producciones como La asombrosa excursión de Samba o Doc McStuffins presentan protagonistas diversos que reflejan distintas culturas, habilidades y géneros, promoviendo la aceptación desde temprana edad. Por otra parte, también se busca dar vida y personalidad a las mascotas y los objetos, porque los niños tienen afinidad natural con los animales y con objetos que adquieren personalidad, como Blue o Cars. Desde sus inicios hasta la actualidad, los dibujos animados no han parado de evolucionar, adaptándose a las necesidades y demandas de un mercado y una sociedad cada vez más empática. A través de estas animaciones no solo nos divertimos, sino que también aprendemos y nos formamos. Ahora que ya tuvimos un poco de su historia, evolución y recursos, nos vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a estar conversando con Barbie Romero. Ya venimos. Estamos en el segundo bloque de Rincón Audiovisual y ahora llegó el momento de conocer a Barbie Romero. Seguramente ya la han visto muchas veces por esta pantalla, pero hoy vamos a conocer el detrás de escena de su trabajo. Hola Barbie, bienvenida a Rincón Audiovisual. Nos gustaría que te presentes y que nos cuentes cómo llegaste al mundo audiovisual. Mi nombre es Bárbara Romero, me dedico a hacer programas para las infancias. Estoy trabajando actualmente en Mundo Pampástico, un programa de producción propia de la televisión pública pampeana, y en Acompañando Crianzas, que es un programa destinado para personas, cuidadores que acompañan las infancias y las crianzas. Y es un programa que brinda información para tener algunas certezas al momento de criar. Llegué a trabajar en estos programas gracias a Fer, mi hermano, Fer Romero, que él ya estaba siendo parte de uno de los programas de la televisión y le proponen hacer un programa para las infancias en el que él pensó, yo venía dando clases para chicos, clases de música, y me pensó a mí como una opción y fuimos a hacer una prueba, a ver cómo nos sentíamos hablando para las infancias también a través de la pantalla, que no es lo mismo el contacto con los chicos en vivo en el momento que también armar un personaje y atravesar la pantalla. Hicimos esa prueba, nos encantó, la pasamos súper bien y así fue como entré al mundo audiovisual. ¿Cómo fue crear e interpretar al personaje de Varita en Mundo Pampástico? Interpretar al personaje de Varita es una revolución, podría decir, para mí, porque me conecta mucho con mi infancia
y al estar trabajando con también mi hermano, revivimos muchos de los momentos de juego que teníamos. Realmente eso, por ahí hablando con nuestro papá, nuestra mamá, nos dice, es verlos jugar de nuevo. Entonces, crear ese personaje es para mí un desafío muy lindo, porque siempre intento hacer las cosas desde el respeto, sobre todo lo que tiene que ver con infancias, y bueno, y constantemente aprendiendo. No es lo mismo cuando arrancamos, que también fue mi primera experiencia también en la tele, ya después, este es el tercer año, ya me siento un poco más cómoda con ese papel de conducir y con este personaje de Varita, que viene un poco de eso, ¿no? Mi nombre es Bárbara, pensamos Barbarita, que es como me decían en mi infancia, y bueno, surge desde ahí. Sabemos también que en Mundo Pampástico interpretás varios personajes. ¿Cómo es el proceso de preparación para cada uno de ellos? El proceso de preparación para cada personaje es algo muy interesante que sucede después de pensar la idea en general que queremos para el segmento. Por ejemplo, uno de los segmentos del programa es uno en el que hacemos experimentos. Somos científicos que sabemos mucho sobre experimentos que se pueden hacer con cosas que tenemos en casa. Y entonces primero pensamos cuál es la idea, qué es lo que queremos decir con ese segmento, que en este caso es experimentar con cosas que tenemos a mano. Después de pensar esa idea es cómo lo queremos comunicar hacia la infancia, cómo bajar esa información para que sea clara, para que sea dinámica, para que sea divertido. Y una vez que pensamos todo esto, empezamos a probar la dinámica entre nosotros, en este caso que hacemos los dos este personaje. Entonces vamos haciendo algunas pruebas de cómo nos podemos hablar. También tenemos un apoyo enorme de las productoras, que son quienes arman los guiones, y como ya nos conocen, nos dan líneas que sabemos que podemos interpretar con nuestras personalidades o las personalidades de nuestros personajes. En el caso, por ejemplo, del otro personaje que interpreto, que es la guardiana ambiental, para ese lo que hice fue investigar un poco sobre el mundo del cuidado ambiental, leer bastante sobre reciclaje y cosas que también uno va haciendo en su día a día, este granito que aportamos desde casa, pero bueno, transformarlo en algo que sea comunicado hacia las infancias. Y viendo, por ejemplo, otros personajes de superhéroes, superheroínas, ver cómo separan la postura que tienen, cómo el tema de la voz también, qué voz darle a este personaje. Una superheroína habla bastante claro, más fuerte, bastante marcado. Entonces, bueno, ir prestando atención a esos detalles de otros personajes que por ahí nos inspiran, o de cuentos que vamos leyendo. Y bueno, y así es como vamos armando de a poquito el personaje. ¿De qué forma equilibrás el componente educativo y el entretenimiento en cada personaje? Y por otro lado, ¿qué técnicas empleás para asegurarte que las niñas comprendan y se sientan motivados con los temas que presentan? Para generar este equilibrio entre lo educativo y el entretenimiento, me baso en mi experiencia como docente en el jardín. Tengo la suerte inmensa de que me hayan abierto las puertas de los jardines para poder trabajar con chicos y chicas, y todos esos años me han permitido ir probando. Creo que es también eso, ¿no? Prueba y error. Primero la base, ¿no? de saber en qué etapa del desarrollo está cada uno psicológicamente, qué es lo que necesitan desde la pedagogía, ¿no? Para comprender esos contenidos, y después ir probando, porque con cada grupo funcionan cosas diferentes. Los chicos tienen sus propias realidades y cada uno viene con sentimientos, así también el docente, ¿no? Diferente, y eso va cambiando día a día. Entonces, ir probando qué cosas, quizá lo que intento pensar es qué me hubiera gustado a mí, cómo me hubiera gustado a mí en mi infancia que me enseñen determinada cuestión. En este caso, hablando específicamente de lo musical, pero en el caso del Mundo Pampástico, que abarca bastante más respecto al arte, es ir probando. También tengo la suerte de tener un niño, mi hijo Pedro, de 9 años, con quien vamos probando, por ejemplo, algunas actividades que vamos a hacer, algunos juegos, y entonces yo voy viendo que para esa etapa esto quizás funciona de una manera, o vamos probando. Así como técnica en sí, no creo que no tengo ninguna. Sí es intentar ser lo más respetuoso posible con esta etapa de la vida, con la infancia, porque nuestras palabras tienen una influencia muy fuerte. Entonces siempre todo se busca desde ese lugar, siempre desde el respeto y desde el amor. Y como decía recién,
ir probando, quizá cuando estamos trabajando con otras personas y probando si eso funciona entre nosotros, y tenemos la suerte de trabajar en equipo. Entonces, lo que por ahí a uno se le ocurre, otro tiene otra manera de verlo porque tiene otras experiencias, o es mamá, papá, o quizás docente. Entonces nos vamos aportando cada uno para llegar a que el contenido sea lo más amable y lo más respetuoso posible. Sí, sabemos que están reenganchados como nosotros al programa, pero tenemos que ir a un breve corte, así que no se muevan, que ya seguimos. Estamos en el último bloque de Rincón Audiovisual y ahora vamos a seguir conversando con Barbie Romero. Barbie, nos gustaría saber qué aspecto del trato hacia las infancias abordan en Acompañando Crianzas. Desde Acompañando Crianzas se intenta siempre brindar una información actualizada, clara y concisa hacia los cuidadores de infancias, porque creemos que la información es poder y también tener una información actualizada nos hace estar más tranquilos al momento de criar o de acompañar. Tener esa certeza de que lo que estoy haciendo acompaña la etapa del desarrollo del niño o de la niña, nos genera como cierta seguridad de que lo que estamos haciendo está bien. Tenemos la suerte de entrevistar a profesionales de toda la provincia que siempre nos reciben con una calidez enorme, pudiendo contar desde un lado más humano quizá, que uno hace por ahí esta comparación del humano del médico, que es quizá algo más frío, ¿no? Entonces tenemos la visión del humano que está detrás de ese médico, de esa médica, y cómo vive su realidad, y siempre con información actualizada y siempre en el marco de la crianza respetuosa, que es esto de básicamente entender la etapa en la que está el niño y la niña, entenderlo como un sujeto que está aprendiendo y que nosotras somos las personas encargadas de guiar esa etapa de la manera más amorosa, consciente y presente posible. ¿Qué diferencias sentís entre tu rol como conductora de un programa educativo y otro orientado al trato de las infancias? Hay varias diferencias entre estos roles de conducción y la primera es el cómo se comunica. En el caso del mundo pampástico estoy hablando para una cierta etapa de la vida, que son las infancias, y en el caso de Acompañando Crianzas se habla hacia los adultos, las adultas que acompañan. Entonces, sí, lo que hago es posicionarme en ese lugar, ¿no? Primero, en el caso del mundo pampástico, intento jugar mucho. Creo que el juego es algo fundamental, es una herramienta que nos hace aprender, me parece que aprendemos a través del juego. Entonces, en el caso del mundo pampástico juego muchísimo, pruebo mucho las cosas que vamos a hacer en el programa. En el caso de los distintos personajes o los juegos o las canciones, son cosas que están muy pensadas, están muy estudiadas, están practicadas, y lo hago desde ese lado, desde el juego. Y en el caso de Acompañando Crianzas, entendiendo que quizá hay información que es un poco más dura de comunicar, en el caso de ciertas enfermedades, o por ejemplo, en el caso de entrevistar a una doctora que trabaja en la terapia intensiva pediátrica, son cosas quizá un poco más difíciles de comunicar, pero necesarias. Entonces el tono comunicativo es bastante más serio. Si bien es un programa relajado en relación al estilo de conducción, no es un noticiero, por ejemplo, sí, el foco está puesto en algo que es un poco más serio, por decirlo de alguna manera. Barbie, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos en ambos proyectos? El mayor desafío fue en un principio confiar en mi capacidad de poder hacerlo. Siento que como todo lo que quizá es nuevo nos genera esta incomodidad, también la realidad es que todos los años voy probando cosas distintas, todos los años trabajo en algún proyecto diferente a lo que vengo haciendo. Eso es algo que me gusta porque me gusta mucho aprender, entonces siempre voy probando cosas distintas. Pero bueno, el primer desafío fue pelearme contra esa inseguridad de sentirme capaz de hacerlo. Por suerte estoy acompañada de personas hermosísimas que me dieron una mano enorme, que me daban confianza y que me empujaron a creer que lo puedo hacer. Me ayudan a crecer día a día. Así que bueno, yo agradecida eternamente con todos ellos y todas ellas.
Ya para ir cerrando, nos gustaría saber qué es lo que más te gusta y disfrutás de conducir programas para las infancias. Lo que más me gusta, lo que más disfruto de conducir estos programas es la conexión que tengo con esa etapa de la vida, la conexión con las infancias. Tuvimos la suerte de hacer algunos eventos en los que podíamos conectar con ellos en vivo, con los chicos y las chicas, y eso realmente me llena, es hermoso, me conecta con una etapa de mi vida también, con mi infancia, que es algo que me parece súper importante tener presente todo el tiempo, porque seguimos siendo esos niños y esas niñas que ahora cambiamos de etapa, estamos en otro momento de la vida, pero ahí es donde nos formamos, ahí es donde aprendimos a jugar, a creer, aprendimos lo que es la fantasía, que es esa etapa en la vida en donde la vivimos. Entonces, para mí eso es lo más lindo, conectar con esa etapa. Muchas gracias, Barbie, por acompañarnos en una nueva emisión de Rincón Audiovisual y por compartir tus experiencias como conductora en Mundo Pampástico y acompañando crianzas. Para nosotros es un placer poder traer a la pantalla el detrás de escena de tu trabajo, que a veces parece simple, pero cuando empezamos a indagar nos damos cuenta que hasta los mínimos detalles fueron pensados y diseñados para lograr una comunicación efectiva, amorosa y empática hacia las infancias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más del otro lado de la pantalla como cada martes. Recuerden que tenemos Instagram, síganos e interactúen con nosotros. Aparecemos como @rincón.audiovisual. Y también recuerden suscribirse al canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de Rincón Audiovisual.